Hola Carlos, buen día, ¿me escuchas? Buenos días, profe. Buen día, buen día. ¿Qué tal de frío? Pues bien, aquí ¿Está frío? está frío. ¿Y de celular? ¿4 grados? ¿6 grados? Bueno, acá en mi casa no sé. Luego varía dependiendo de la zona. Vamos a dar un momentito en lo que se conectan el resto de ustedes. Abrego, ¿qué tal? Ya vi tu video. Gracias, Abrego, por compartir tu video. Ah, ¿Cuántas clases llevan, chavos? Este día solo una. Nada O más sea, una. usted. Ah, pero en toda la jornada, normalmente 6, 7. Pues si es un día tranquilo, cuatro. Y así Ah, normalmente cinco. ok. Bien, bien. Hola Gustavo, buen día. Buen día, profe. Buenos días. Vamos aquí dando un momentito en lo que se conecta el resto. Que me voy compartiendo mi pantalla. Ah, Buenos días, profe. ¿mandé? Buenos días. Buen día. Vamos a ver. ¿Quién falta? ¿Cuántos faltan? Faltan otros 2 o 3. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a... Se conectan. Vamos a estar utilizando, una vez si lo pueden ir instalando, el de, no sé si lo hayan utilizado, PSI, así se llama. Búsquenlo, es libre, lo pueden descargar en internet. Es un editor que generalmente utilizamos para algoritmos. Te da la posibilidad de escribir en español. Eh, es una buena herramienta cuando aún estamos trabajando con algoritmos o todavía no estamos inmersos en algún lenguaje de programación. Esta herramienta de hecho, creo que en esta computadora, déjenme checar, creo que tampoco la tengo. Pero yo también la tengo que instalar. Ah, no, sí la tengo. Creo que no la tenía. Es esta, miren. Es esta herramienta. Entonces te da la posibilidad de escribir un algoritmo. Aunque ahorita vamos a hablar de los distintos lenguajes en los cuales se puede escribir un algoritmo. Y esta herramienta está en español. em, pero ya es una escritura un tanto más técnica. Es más, no sé si conocen el término de pseudocódigo. Se le llama pseudocódigo porque ya casi, pues son las instrucciones de programación.
Entonces, búsquelo, por favor. Se llama PSEIN. 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 Es libre. Ok, bueno, ya estamos la mayoría. Ok, chicos. Bueno, la clase del día miércoles les dejé un ejercicio en el que hicieron un algoritmo algo simple. Ya mencionábamos en la clase anterior que un algoritmo, pues básicamente, como lo decían, es una serie de pasos. Así es lo primero que deben de venírsele a su cabeza cuando mencionamos algoritmos, es una serie de pasos. Pero esa serie de pasos, dijimos, tiene que tener unas características, tienen que ser pasos ordenados, tiene que ser una serie de pasos finita, tiene que acabar en algún momento, debe de ser precisa, eh, pues no debe de arrojarnos valores diferentes si la alimentamos siempre con las mismos elementos de entrada. Ok, y les dejé ahí un ejercicio en el que, bueno, precisamente hicieran un algoritmo de cómo grabar y subir un video. No sé si alguno de ustedes nos lo quiera compartir. Puede que haya diversas respuestas, dado que pues no delimitamos, no acotamos tanto el problema, entonces puede, como en el caso de la llanta, hay personas que a veces inician que desde que saca el gato, o primero reviso y tengo la herramienta, y hay personas que inician un tanto más específico, ya indicando, pues coloco el gato, subo el auto, no sé. Pues puede que sí haya ligeras diferencias, sin embargo, pues pienso que la mayoría coincidirá en las instrucciones o en los pasos principales. ¿Alguno de ustedes quisiera compartir su solución? Yo le doy si quiere, profe. ¿Perdón? Yo le doy para A ver, hacer. ¿puedes Eh, compartir tu pantalla? ¿Tienes ok, permisos? Déjame checar sí, sí tengo. si te aparece compartir. Sí, profe. Ok, comparte tantito tu pantalla. Eh, ya. A ver, ahí está Carlos. Bueno, de entrada puse tener una cámara y revisar Ajá, la conexión. ok, tener una conexión a internet, tener una cámara, ok. Y ahora sí, primero arreglarte para el video, tener claro lo que vas a decir, Ajá, realizar un ensayo, o sea, no un escrito, sino un, como una, sí, un ensayo antes de grabar. ajá, Activar la cámara, ujú, comenzar el video, revisar que el video está correctamente, pues está bien, exportar el video, ujú, entrar a la plataforma donde se subirá, seleccionar la materia de la tarea asignada, seleccionar el archivo, subirlo y seleccionar la opción de entregar la tarea. Y ok, ya. muy bien. Entonces, de manera general, pues aquí tenemos la versión de Carlos de esa serie de pasos a seguir para pues subir el video. Muy bien, Carlos, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir su solución, su versión? Pues yo la compartiría, profe, pero pues le hice a mano en un cuaderno. ¿Pero le tomaste foto o algo? Sí, sí, le tomé foto. Igual, pues pon la foto, aquí le Ok, vamos viendo. sí, permítame tantito. Sí.
Ok, ya sé. Ahí está ya la imagen. Muy Sí bien, se ve. Gustavo, ¿ya se ve? Sí, ya se ve. Ok. Le puse herramientas porque no me acordaba de la palabra que era Ujú, está entrada. bien, está bien. Puse computadora o celular. Ujú, Inicio, limpiar tu área de trabajo. 2, abrir la computadora o colocar tu celular en un lugar donde te puedas ver bien. 3, repasar lo que tienes que decir frente a la cámara. ujú, 4, abrir la aplicación de la cámara, de la computadora o celular. 5, oprimir el botón de grabar. ujú, 6, decir lo que ya habías repasado. ujú. 7, dejar de grabar picándole nuevamente el botón. Sí. 8, dirigirse a los archivos y seleccionar el video. Ujú, 9, cambiar el nombre del archivo, es opcional. ajá, 10, abrir la aplicación de Teams. 11, seleccionar el apartado de tareas. ujú, 12, buscas la tarea del video y la seleccionas. 13, oprimes el botón en agregar archivo. ujú. 14, das clic en desde este dispositivo. 15, buscas el archivo del video y lo seleccionas. 16, ya que esté cargando, esperas hasta que se complete. 17, das clic en listo para que la tarea se pueda subir. 18, seleccionas donde dice entregar tarea. Fin. Ok, muy bien, gracias, Gustavo. Ok, esta es la solución de Gustavo, un tanto más detallada. Muy bien, gracias, Gustavo. Efectivamente, como decíamos, pues los algoritmos precisamente es una serie de pasos. Para la gente que se va conectando, que se conectó casi ya al último, les comentaba que instalasen o vayan instalando esta herramienta que se llama PSEInt. Es libre, es gratuita. Búsquenla, descárguenla, instálenla, por favor. Es esta que tengo aquí en pantalla. Ay, me pasé. Esta. Es esta. Entonces nos va a servir para escribir algoritmos. Bueno, entonces traigo aquí algunas slides. Vamos a revisarlos. Básicamente, pues tenemos tres parciales en los cuales vamos a estar trabajando con este contenido, lo que es una introducción a los algoritmos, a las estructuras de control de los algoritmos, a las metodologías para el desarrollo de programas. Primero, pues un poquito de historia. ¿Qué significa eso de algoritmo o de dónde viene esa palabra de algoritmo? Dice que, bueno, tenemos a esta persona de de origen árabe, que si mal no recuerdo, que se llamaba Al-Khwarizmi. De hecho, también se considera uno de los padres del álgebra, si no es que el padre del álgebra. Tal vez esta imagen les parezca un tanto más conocida, no lo sé, si en sus cursos de matemáticas, ya sea en la secundaria, en el bachillerato, o ahora, bueno, ajá, en el nivel universitario, no lo sé si, por ejemplo, llevaron de cabecera el libro de álgebra de Baldor. Esa imagen, la que tenemos a la derecha, apareció porque ahorita ya creo que ya tiene nueva portada. Pero apareció mucho tiempo en la como portada del libro de Baldor. E inclusive he escuchado algunas veces que la gente pensaba que este mono, que esta figura era Baldor, y no, Baldor era un profesor cubano, de hecho, radicado en Estados Unidos. Esta persona era un matemático, era un astrónomo, un geógrafo persa. Yo dije árabe, bueno, ahí andaba cerquita, persa musulmán. Y a él pues se le deben esos términos de álgebra, de, de guarismo, que finalmente se terminó en algoritmo, que es considerado el padre del álgebra. Dice, y es un introductor del sistema de numeración arábigo. Anteriormente, pues, predominaba mucho el sistema de numeración romano y él introduce el sistema de numeración arábigo. Entonces, por esta persona, pues tenemos lo que es el álgebra y tenemos también este concepto llamado algoritmo.
Entonces vamos a entrar en este primer contenido y vamos como parte de esta primer parcial a hablar de estos temas, conceptos básicos y metodologías para la solución de problemas por medio de computadoras. Y lo que ya habíamos mencionado y habíamos hablado, ¿qué es un algoritmo? Entonces, siempre que les pregunten, siempre que piensen en un algoritmo, recordar, es una serie de pasos. Pero no basta nada más con decir, es una serie de pasos. Sí, bueno, pero esa serie de pasos mencionamos que tienen pues algunas características, tienen un orden, por eso dice, es una secuencia ordenada. Si ahorita agarran los pasos que me dieron o los que escribieron para subir un video a Teams o alguna plataforma y los revuelven, es decir, los invierten ahí el orden de esos pasos, pues seguramente no va, si una persona siguiera esos pasos ya en otro orden, seguramente no va a lograr su objetivo. Entonces el orden es un factor importante, es una serie de pasos. Generalmente se dice es una serie de pasos para resolver algo o para hacer algo, para resolver un problema, pero esa serie de pasos tiene que estar ordenada y se conducen a la resolución de un problema. Y en su forma más pura, dice, se expresa en un lenguaje natural, es decir, lo que ustedes acaban de hacer, sin tecnicismos, todavía sin entrar en tanto un lenguaje de programación, en español, porque esta es nuestra lengua, nuestra primer lengua, nuestra lengua madre. Si habláramos inglés, pues seguramente a lo mejor los escribiríamos en inglés, o si habláramos francés como primera lengua, pues los escribiríamos en francés, no sé. Entonces, de manera general es una serie, una secuencia de pasos que tienen un orden, que tienen como fin resolver un problema y que se escriben en un lenguaje natural, de una manera natural, sin entrar en tecnicismo. Esa es, digamos que la definición más pura de lo que es un algoritmo. Entonces, vamos a continuar. Dice, es necesario diseñar un algoritmo para la realización de un programa. Bueno, en este punto, sí les quiero aclarar que conforme ustedes van ganando experiencia, conforme ustedes van volviéndose más capaces, más diestros, no sé si sea la palabra correcta, para escribir un programa de computadora, pues tal vez no siempre vaya a ser necesario diseñar un algoritmo. Sin embargo, cuando empezamos a hacer nuestros pininos aquí en esto de programación, pues sí se los recomiendo bastante. Porque como les comentaba en la clase pasada, muchas veces los chicos escucho que dicen Java es muy difícil, o lenguajes es muy difícil, o Python es muy difícil, o PHP, o el lenguaje que ustedes quieran. Y yo considero que la dificultad no está en el lenguaje. La dificultad está en pensar en esa serie de órdenes, en esa serie de pasos ordenados que hay que colocar. A veces eso es lo difícil, no el lenguaje de programación. El lenguaje de programación nada más es saber cómo se escribe esto que he puesto en español o esto que puse hasta cierto punto en un lenguaje natural, cómo lo escribo en un lenguaje de programación. Pero realmente los lenguajes de programación en sí, pues yo creo que no es lo difícil es pensar en esa lógica que tengo que indicar en una serie de pasos. Entonces, en este punto, pues cuando comenzamos, sí es muy recomendable que primero escribas un algoritmo. Primero pienses, esto es lo importante, pienses. Muchas veces, por experiencias pasadas, les daba un ejercicio, pongo un problema y muchas veces los chicos a veces empiezan luego a querer codificar ya el programa sin detenerse en pensar, bueno, ¿qué necesito? Decíamos, un algoritmo es como una receta de cocina.
Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Primero, ¿qué necesito? Y luego ya si ya tengo los ingredientes, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Y recuerden, los pasos tienen que ser precisos. Tratar de no ser ambiguos. Decíamos, si dices calienta el agua, pues sí, pero calienta el agua, ¿a qué significa que el agua esté caliente? Que esté a 20 grados, a 30, a 40, a 50. A lo mejor para mí calentar el agua es que esté a 40 grados. Y tal vez para ustedes calentar el agua sea que esté en 50 grados o 60 grados, no lo sé. Entonces, eso no sería ser preciso. Para una computadora no podemos hacer eso. Así que, no, pues hasta que esté caliente, no, tenemos que ser muy precisos. Dice, los algoritmos son independientes del lenguaje de programación. Es decir, cuando tú vas a escribir un algoritmo, olvídate de si el programa lo vas a codificar en C, en Java, en PHP, en JavaScript, no sé, en lo que sea. La lógica es la misma sin importar el lenguaje de programación donde vayas realmente a codificar ese programa. O sea, la lógica debe ser exactamente igual. Tal vez sí haya que hacer algunos ajustes dependiendo del programa, del lenguaje de programación, perdón, porque hay lenguajes de programación que, por ejemplo, son orientados a objetos, otros que son procedurales, es decir, hacer procedimientos. Pero la lógica en sí debe ser la misma, realmente debe de funcionar. En la clase pasada les daba una analogía, no sé si estoy de todo en lo correcto porque yo no soy arquitecto ni nada de eso, pero yo me imagino al algoritmo como los planos de una casa, que los planos pienso, a lo mejor repito, estoy equivocado, pienso que los planos son independientes de finalmente cómo lleves a cabo esa casa o ese edificio. Los planos son los planos. Dicen, aquí va una viga y la viga a lo mejor, si la casa es de madera, pues la viga podrá ser de madera, o si la casa es de material, a lo mejor tiene que ser de concreto, no lo sé. Entonces, yo pienso que, pienso en esa analogía, que para mí el algoritmo es como hacer un plano de una casa, independientemente de con qué material decides hacer la casa, si la decides hacer de madera o si la decides hacer de material. Por eso pienso en esa analogía. Nos dice el algoritmo, el más claro ejemplo, les comentaba la clase pasada, es una receta de cocina. La receta de cocina podríamos pensar en ella como un algoritmo. No es obviamente tal cual, pero es una serie de pasos, sí. En una receta de cocina hay una serie de pasos. ¿Esos pasos son ordenados? Claro que sí. ¿Conducen a la resolución de un problema? Pues a lo mejor no un problema, pero pues conducen a la realización de algo que puede ser la comida, un pastel, no sé. Y pues expresan un lenguaje natural. Ahora, si nosotros vamos a resolver un problema, pues primero que nada tenemos que identificar ese problema. ¿Cuál es el problema? Si no entiendo el problema, o sea, si no entiendo qué es lo que tengo que hacer, pues es difícil llegar a una solución. Primero debes de digerir eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer mi programa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que solucionar? ¿Qué herramientas tengo para solucionarlo? Pues primero analizar eso. ¿Cuál es el problema en sí? ¿Qué problema es al que me estoy enfrentando? Cuando ya lo has asimilado, cuando dices, bueno, ya sé qué tengo que hacer, ahora sí, pensar cuáles son esa serie de pasos lógicos a lo que llamamos algoritmos, en qué orden tienen que estar esos pasos, cuántos pasos tengo que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya digeriste el problema, ya pensaste cuáles son la serie de pasos, ya tienes tu algoritmo. La última etapa, pues sería codifícalo. Ahora sí, llévatelo ya a un lenguaje de computadora, sea el lenguaje C, Java, el que tú quieras, dependiendo del problema. Algunos lenguajes, pues, están enfocados a ciertos aspectos. A lo mejor depende de lo que quieras hacer. Es decir, si quieres hacer una aplicación web,
pues no pensaría yo en lenguaje C, sino a lo mejor pensaría en PHP y JavaScript, por ejemplo. Si quieres hacer una aplicación de escritorio, a lo mejor yo pensaría en Java, tal vez. Bueno, en Python creo que ese sirve para ambos casos, tanto para web como para una aplicación de escritorio. Pues esto es lo que ya mencionaba, dice los pasos para resolver un problema. Ya una vez diseña el algoritmo, codifica el algoritmo. Y bueno, ya hasta el paso 3, aquí nos faltó el identificar el problema, el analizar el problema. El paso 3 dice, ejecútalo y valida que funcione. Es decir, pruébalo. Cuando ya diseñaste tu algoritmo, cuando ya escribiste tu algoritmo en un lenguaje de programación, a lo que le llamamos codificar el algoritmo, pues pruébalo, ejecútalo y pruébalo, que haga lo que realmente esperas que realice, que te arroje resultados correctos. Características de los algoritmos, también esto ya lo mencionábamos. Debe de ser preciso, indicando un orden. Como decíamos, es una serie de pasos ordenados, no pueden estar desordenados. Si los desordenas, pues a lo mejor te va a llevar a hacer algo, pero no lo que tú esperabas que hiciera. A lo mejor va a salir un pastel ahí medio crudo, o el pastel va a estar, no sé, sin betún, no lo sé. Depende del orden de los pasos. Entonces dice, debe ser preciso, indicando el orden en el que se realiza cada uno de esos pasos. Debe de ser finito. Finito no en el sentido que sea delicado, sino finito en el sentido de que tiene que acabar. Esa serie de pasos deben de tener un principio y deben de tener un fin. De hecho, en los algoritmos, si se fijan, y en la herramienta no hay un inicio del algoritmo, pero esto cuenta como el paso número 1, inicio. Y el último paso es fin. Entonces debe de haber siempre un principio y un fin. No puede ser que un algoritmo sea infinito, que tenga una serie de pasos que nunca terminan. Dice, y debe de ser definido en el sentido de, volvemos a la receta del pastel, de que si tú tienes ya una receta y tú tomas los mismos ingredientes hoy y mañana vuelves a hacer lo mismo con la misma receta y los mismos ingredientes, debes de obtener el mismo resultado. Eso es que se ha definido. A veces por ejemplo, en matemáticas, a veces escuchamos el término de función determinística o función no determinística. Bueno, es como un sinónimo de eso que estamos hablando. Una función determinística en matemáticas es aquella que tú le das un valor de entrada. Imagínate f de x igual para x cuadrada más 2y más, no sé. Si tú le alimentas la x el día de hoy con un 5 y obtienes un 50 y esa función se dice que es determinística, si la vuelves a utilizar dándole ese 5 vas a obtener el mismo resultado. Eso sería definido o determinístico. Una función en matemáticas no determinística es aquella que le das, por ejemplo, hoy un 5 o la utilizas con un 5 y te arroja un 50, pero luego la vuelves a utilizar con el mismo 5 y te arroja un 60, y luego la vuelves a utilizar y te arroja un 20 o un menos 10. Esa función sería no determinística, porque hay una especie de aleatoriedad dentro dentro de ella. Entonces no siempre te da el mismo resultado. Entonces ahí diríamos que es una función pues no definida. Cada que la usas obtienes un resultado que es diferente. Entonces, de manera general, ya dijimos, es una serie de pasos y esos pasos tienen que contar con estas características. Estar ordenados, es decir, ser precisos, tener un final, es decir, ser finitos, y siempre arrojarnos los mismos resultados con las mismas entradas. Obviamente, si cambias las entradas, pues el resultado debe ser diferente. Es decir, si cambias los ingredientes del pastel,
pues ya no vas a obtener el mismo pastel. Si sustituiste la vainilla por la cocoa, no sé cómo se llame, pues entonces en lugar de salir un pastel de vainilla, va a salir un pastel de chocolate. Entonces, pero si siempre usa los mismos ingredientes y sigue los mismos pasos, siempre tienes que llegar al mismo resultado. Dice, el algoritmo debe estar descrito por 3 partes: una entrada, un proceso y una salida. Si ya llevaron Java, no sé si hablaron del concepto de encapsulación. O si por ahí apareció ese concepto, encapsular. Se dice que tú deberías de ver un programa de computadora como una caja mágica. Si tú no escribiste ese programa, deberías de verlo como una caja en el que tú colocas una entrada en esa caja y esa caja, no sabemos cómo, realiza un proceso, hace algo con esa entrada y te arroja una salida. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. A ese principio se le llama encapsular, porque estás encapsulando, estás encubriendo lo que pasa en ese paso intermedio, en ese proceso. Obviamente, si tú eres el programador de ese programa, tú sí sabes qué pasó. Pero todas las personas que no lo escribieron, pues para ellos es como una caja mágica. Entra algo, pasa algo adentro de esa caja y sale algo. Entonces, un programa de computadora, un algoritmo sigue estos 3 pasos. Debe de haber una entrada. Por lo general, va a haber una entrada. Tal vez haya algunos casos, algunos ejemplos, donde nuestro programa no tenga una entrada como tal. Podría ser, pero por lo general sí la va a haber. Esa entrada en la receta de cocina es los ingredientes que necesitas, qué cosas o qué herramientas o qué datos, etcétera, necesitas para realizar esa tarea. Entonces, esa es la entrada. El proceso son la serie de pasos. La serie de pasos ordenadas que ya mencionábamos, que ya hablábamos. Y la salida es el resultado. En el ejemplo de la receta de cocina, ya otra vez lo repito, la entrada pues son los ingredientes. El proceso es la receta. Y la salida, pues el pastel. Una vez cuando que sale del horno. ¿Ok? Entonces siempre deberíamos de pensar en un algoritmo como en estas 3 partes: entrada, proceso y salida. Siempre les pregunto yo, a ver, primero, ¿cuáles son tus entradas? ¿Qué necesitas? Hace un momento acá atrás hablábamos de, primero tienes que analizar el problema. ¿Qué quieres resolver? Y a lo mejor desde aquí deberías de empezar a pensar qué herramientas necesito para resolver este problema. Porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuáles son la entrada que necesito. ¿Qué necesito en sí? Y a veces andamos poniendo como entrada otras cosas que nada que ver. Entonces, siempre identificar, a ver, bueno, ¿qué necesito? Necesito, bueno, el problema dice que la altura o no sé, el peso, no sé. Un ejemplo, dice un cliente hace una solicitud de crédito en una mueblería para sacar un televisor a crédito. La mueblería tiene que revisar su historial, su histórico, cómo anda él en sus créditos y cuánto gana. Si el cliente cuenta con un buen historial crediticio, si el cliente tiene un nivel de ingresos aceptado, entonces la mueblería autoriza el crédito. En caso de que no cumpla con eso, la mueblería va a rechazar otorgarle ese crédito. Entonces, si pensáramos en eso como un algoritmo, pues diríamos paso número 1, inicio. Aquí, este algoritmo que les presento de ejemplo, está escrito en español, sí, pero ya está escrito en una manera un tanto más pensando en un programa de computadora. Cuando digo leer, estoy hablando de las entradas. O sea,
¿qué necesita? ¿Cuáles son las entradas? La solicitud de crédito. También necesita saber con los ingresos. Entonces a veces le llamamos lecturas. Y ya como parte del proceso a revisar su historial, verificar sus ingresos y bueno, enseguida tenemos una estructura de control condicional. Un sí, entonces, o en inglés se llama if, then. Si ya llevaron Java, no me imagino que en alguna parte, en algún punto tuvieron que utilizar una estructura condicional. ¿Para qué? Para que el programa tome, podríamos decir, decisiones por cuenta propia. Pero debe de tomar esa decisión con base en si una condición es satisfecha o no. Entonces aquí dice, si tiene buen historial y también tiene un buen ingreso, entonces el crédito se acepta. Si no, o en caso contrario, se rechaza. A lo mejor aquí me faltó, podríamos agregarle la salida. Bueno, hablamos de las entradas cuando digo leer, pero no hablé de la salida. Pues mostrar el resultado, mostrar la respuesta sería mi salida. Mostrar la respuesta, ya sea positiva o ya sea negativa, pero pues hay que dar una respuesta. Entonces ahí podríamos agregar un paso número 8. De una vez lo modifico. Paso número 8, mostrar la salida. Mostrar la respuesta. Ahí está ya. Ahí está, ahí lo puse. Entonces se tendría que mostrar la respuesta a la persona, sea positiva, sea negativa, pero tiene que enterarse, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta? Ok. ¿Qué hora es? 7:39. Todavía tenemos tiempo. Entonces, otro ejercicio, chicos. Algoritmo para inscripción de un alumno. ¿Cuáles fueron los pasos en el caso de ustedes para inscribirse como alumnos en el ICEST? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué secuencia de pasos llevaron? ¿Cuáles son las entradas? Es decir, ¿qué ocuparon para poderse inscribir? ¿Y en qué pasos hicieron ese proceso? Entonces, este es nuestro ejercicio número 2. Ahorita, igual que el anterior, ya sea en cuaderno, lo pueden hacer o en algún archivo. Pero si gustan en el cuaderno nada más traten de, si le van a tomar una foto, obviamente, pues que la letra se vea clara, que la foto se vea clara, que se entienda, que sea legible. Si escriben feo como yo, pues yo tengo que hacerlo lento si quiero que se vea claro, porque si no luego se ven puros garabatos y a veces no se entienden. Entonces, siguiente actividad, pensar cuál es el algoritmo. Recuerden, en otras palabras, diría cuáles son los pasos para la inscripción de un alumno. Y vamos a delimitarlo, la inscripción de un alumno en el ICEST, en la carrera de sistemas. ¿Qué pasos hay que seguir? Entonces, de una vez, quedan ahí 9 minutos, a lo mejor ahorita lo acaban. Piensen bien en esos pasos. Ustedes los conocen muy bien, ya los siguieron o los están siguiendo. Estamos hablando de inscripción, chicos. ¿Qué pasos? ¿Qué pasos se siguen y qué se necesita? A ver, piénselo, háganlo. Ahorita vamos a ver si lo finalizaron. Lo voy a poner aquí en Teams como una actividad. Equipo. Herramientas algorítmicas. Ya para ahorita, ¿no, profe? Sí, empiezan ahorita, a lo mejor ahorita lo acaban y así ya no llevan tarea.
Listo, ya lo asigné. Ya les debe de aparecer la actividad en Teams.
Ok, chicos, para la asistencia les voy a pasar aquí en el chat un formulario. Y en ese formulario lo único que tienen que hacer es seleccionar su nombre y la materia, que en este caso es herramientas algorítmicas. Entonces, por favor, en el chat, ahí tienen un enlace, abran ese enlace, les va a llevar a un formulario. Busquen en el formulario su nombre, seleccionen su nombre y la clase. Y eso es todo. No sé si hay alguna duda o pregunta antes de retirarnos, de despedirnos. ¿No hay preguntas, dudas? Bueno, chicos, son las 7:50, a veces nos agotó la clase. Entonces, si no tenemos ninguna duda, pregunta, si no han finalizado el ejercicio, entonces finalícenlo en casa. Más tarde tienen todo el día para entregarlo, todo lo que resta del día. Entonces, si no hay ninguna duda, si no hay preguntas, entonces me despido, chicos. Nos vemos el día de mañana. Tengan buen día. Que tenga buen día, profe. Nos vemos. Que tenga buen día. Igualmente, saludos a Nos vemos, todos. profe. Vale, saludos.